Bienvenidos a Granada en Corto, tu programa de cine, aquí con acento granadino y con una invitada especial que os voy a contar ahora. Como veis, estoy un poco resfriado, ya no sé si es resfriado, si son estos tiempos, que me gusta ir en manga corta, como veis, o es alergia. La verdad es que todavía no lo he descubierto, pero bueno, que perdonad por esta voz tan gangosa que tenemos ahora, quizás incluso hasta mejoremos. En fin, que hoy nos hemos traído a estar con nosotros, a que nos cuente sus procesos creativos que tanto nos gustan aquí en este programa, a María Jesús Alvarado. Bueno, hablando antes a micrófono cerrado, no se puede decir si es de un sitio o de otro, porque ha estado viviendo en medio mundo, que sepáis que me ha dado una envidia total. Ella es escritora, poeta, hace sus propios audiovisuales, sus películas, en fin, un montón de cosas. Vamos a hablar con ella, que es la principal. Hola, buenas, María Jesús. Hola, muy buenas. Oye, poetisa, escritora, haces tus guiones de las películas, las diriges, ¿no? Sí. Esto, bueno, digamos ¿te da tiempo a todo? ¿Duermes? Duermo un poquito, sí. También, imprescindible. Lo que pasa es que sueño con las historias mientras duermo, entonces a veces no sé si es mejor no dormirme para no despertarme con una idea nueva, ¿no? Hombre, yo creo que sencillamente soy una persona creativa. Luego la manera de sacar a la luz alguna idea que tenga, alguna historia que me gustaría contar, pues a veces me parece más fácil contarla de manera poética con un poema o con una novela o con una película. Entonces como que elijo el modo, pero en el fondo todo es lo mismo, es contar historias. Has vivido en un montón de lugares, ¿no? ¿Eso enriquece también la historia? Yo creo que enriquece mucho. Por una parte, a mí me ha enriquecido eso. Mis padres yo soy canaria, de origen canario, mis padres de distintas islas, pero canarias. Y cuando se casaron se fueron a vivir al Sáhara, a la antigua provincia del Sáhara español, que la teníamos al lado. Eran maestros, entonces mi padre era el maestro de los niños saharauis, mi madre la maestra de las niñas, y yo crecí allí hasta los 15 años, con lo cual toda mi infancia y casi adolescencia pues ha sido en el desierto y además en contacto con otra cultura muy diferente de la nuestra, con otra religión, con otro idioma, y eso, quieras que no, pues yo creo que te hace ser de otra manera, ¿no? Al menos más abierta a compartir experiencias y culturas, ¿no? Y luego, pues el hecho de viajar bastante también, yo casi que de cada viaje saco un poemario o un libro o una idea de un proyecto de algo, porque creo que el mundo es muy rico y la gente muy variada, ¿no? Y en esos viajes que sacas ideas, ¿qué haces? Después en el autobús, en el avión, ¿las vas anotando? Sí, voy tomando notas y luego cuando llego a casa pues le doy forma y algunos se quedan aparcadas ahí para ver si algún momento es propicio para desarrollarla, y otras veces pues ya me pongo a ellas más deprisa, depende de lo que sea, ¿no? Sí, sí. Y María Jesús ha venido a Granada a participar en el festival. Recientemente formado, que además empieza mañana mismo, o sea, hoy. Hoy, esta tarde, a las 8. Es verdad, hoy a las 8, pero fijaros cómo estoy. Que se realiza en La Gavia, un festival de cine experimental, poético, sensual, o sea, de esos bonitos. Y digo yo, en este viaje que haces a Granada, se te están ocurriendo ideas, aunque ya has venido otras veces a Granada, que yo sepa. Bueno, ¿Ya tienes la idea? O todavía no he tenido mucho tiempo. Ahora estoy pensando un poco en lo que voy a hacer en el festival. Vengo a participar como jurado, con lo cual es un honor porque yo soy muy autodidacta en esto del cine, entonces nunca me considero una cineasta de profesión. Es un poco, como te decía antes, una forma de contar mis historias, pero no me considero profesionalmente una tal como para formar parte de un jurado y juzgar a otros. Con lo cual que me llamen para esto, como ha sido en este momento, pues por una parte me enorgullece y por otra me da mucho miedo. Sí. Pero bueno, estoy contenta de estar aquí. Y luego el domingo, que es el último día, por la mañana voy a impartir también, voy a dar una charla, taller, un poco sobre qué la va. Bueno, Carmen, la directora, me decía, mándame un título. Y yo como lo que voy a hacer es sencillamente hablar de cómo se me ocurren las ideas, cómo transformarlas en una película, cuál ha sido mi recorrido, voy a contar un poco mi experiencia. La he titulado, espera, por si me equivoco, porque más o menos... No pasa nada. Contar la realidad con la mirada en los sueños. Ah, qué bonito. Porque, bueno, creo que todo lo que yo he hecho un poco ha sido en esa línea, ¿no? O sea,
hay algo con lo que puedo soñar o que me parece hermoso compartir, pero que tiene que conectar siempre con la realidad. Yo, en cierta manera, no soy demasiado imaginativa, incluso escribiendo en mis historias o en mi poesía. Prefiero hablar de lo que a todos nos importa y de cosas que a todos pueden sentir algo, que imaginarme una historia de extraterrestres o de ciencia ficción. Soy incapaz de imaginar una cosa rara que no tenga nada que ver conmigo o con la vida cotidiana, ¿no? Pero sí creo que es importante tener la vista en algo lejos de nosotros también, para poder avanzar, si no nos quedamos en los problemas de cada día. Ahora bien, cuando tú vas a hacer una narración, un poema, eres tú y el papel en blanco, tus ideas las vas rellenando y demás. Ahora hablaremos sobre eso. Sí. Pero cuando haces un audiovisual ya necesitas un equipo, ¿no? Claro. ¿Cómo ves esa diferencia o esa cuestión, ¿no? De estar tú solo o sola a estar compartiendo, no compartiendo, ¿no? Porque, claro, sí, cuando ya te pones tienes que explicar tu idea. Claro. Una cosa es explicarla en el papel, que las vas puliendo, y la otra es exponiendo, ¿no? Esa es una de las dificultades del cine. Claro, tú cuando escribes estás tú sola. Y además necesitas esa soledad. En el caso del cine, estás solo a la hora de hacer el guión. La historia viene a ser más o menos lo mismo. Lo escribes de otra forma, con otro formato, pero es una historia que tú solo escribes. Pero claro, dar a conocer eso implica, además de muchas especialidades artísticas. O sea, tiene que haber una buena imagen, tiene que haber alguien que sepa fotografía e imagen. Tiene que haber una buena música, porque es indudable que una buena banda sonora mejora siempre una película. Toda la parte técnica de las cámaras, tiene que haber alguien que domine ese. Entonces, claro, y tienes que saber dirigir, porque a lo mejor el guión puede ser fantástico, que si el director no sabe manejar a los actores, te sale una chapuza, ¿no? Entonces, claro, todo eso es muy complicado. Yo, bueno, de momento, lo que es ficción, cuando he hecho muy poco de ficción, precisamente, no tanto por eso, que también es complicado, pero porque eso implica dinero. Hay que pagarle a toda esa gente. Claro. Tienes que pagar a un músico, tienes que pagar técnicos, tienes que pagar actores, tienes que pagar un ayudante de dirección. Entonces, claro, eso complica más también el cine. Yo entonces he empezado haciendo documentales, también porque fue la primera necesidad que sentí. Había cosas que quería contar de algo que ocurría y la realidad te ofrece tantísimas posibilidades de contar, que puedes hacer un documental además desde algo histórico grandísimo que ocurre, que afecta a una población enorme, como de una cosa pequeñita de lo que le ocurre a alguien sin salir de casa cada día, ¿no? Entonces me parece que es muy rica la realidad para contar y eso me permite hacerlo con poquito apoyo, ¿no? Y con poco dinero, ¿no? Claro. Entonces lo que he hecho hasta ahora hemos sido solamente siempre 2 personas. Un amigo que es cámara, que me ayuda con la edición, que me ayuda con la grabación, por la edición. Que todo lo hacemos los 2 juntos, pero que, digamos, él no lo puede hacer sin mí porque yo le voy diciendo lo que tiene que hacer, pero yo soy incapaz de hacerlo sin su apoyo, ¿no? Entonces he tenido esa enorme suerte y todas las películas las hemos hecho conjuntamente. Y luego pues he contado, pues sí, para la música, por ejemplo, pues he encargado banda sonora, tal, y ya voy pagando aparte, pero... El último largometraje documental se llama Mao, ¿no? San Mao, la vida es el viaje. Eso es, que es de una escritora china historia, con una historia apasionante, ¿no? ¿Es china la escritora? Es China. De hecho, es la escritora más famosa de China de todos los tiempos. Sí. Ya murió hace 25 años. Creo que fuera pero aquí de China, no la conoce nadie. O aquí nadie la conoce. No. O sea, yo no la conozco, no sé. Sí. No vamos a decir nadie porque igual hay alguien que la conoce. Se está empezando a conocer ahora, pero solamente publicó en chino, además, nunca se tradujo, ni nada, ¿no? Entonces nunca se había leído fuera de China, ni se sabía quién era. Pero casualmente pasó una parte de su vida en el Sáhara, en la época en que yo vivía allí, y después se fue a vivir a Canarias y vivió 10 años en Gran Canaria. Entonces, ni siquiera en aquel tiempo, que ya ella era muy famosa en China y que iba a China a presentar sus novelas y tal, ni siquiera sus amistades cercanas sabían que era escritora y que era famosa. Pero con los años, resulta que ahora empiezan a venir a Canarias
una serie de chinos a visitar la tumba de su marido que está allí, empiezan a ir a visitar su casa y ha despertado la curiosidad de decir, ¿a qué vienen tantos chinos y quién era esta mujer? Entonces se ha descubierto la influencia tan grande que tuvo en China, en aquellos años cuando de China no salía nadie porque el régimen político prohibía salir, ni siquiera conocer qué pasaba afuera. Y ella, de manera clandestina, los jóvenes de China se pasaban sus escritos, sus crónicas de viajes, y se convirtió pues como en un mito de una chica joven, que en aquella época era muy raro, una joven que viajara por el mundo, que se casara con un extranjero, además más joven que ella, o sea, fue como rompiendo todos los moldes de China de aquel momento, y se convirtió en un prototipo de mujer a seguir, moderna, y viajera, aventurera y tal, ¿no? Hasta el punto de que cuando se estrenó la película, la estrené en Pekín, hace 2 años, y era increíble, pero era como ir a ver a algo sobre una gran estrella y venir abuela, hija y nieta a felicitarme, porque para ellas, en su familia, el modelo de mujer que ellas tenían como para que sus hijas siguieran imitando era San Mao, ¿no? O sea, hay una adoración total. Sí, pues ya te digo. Entonces, pues bueno, me parecía interesante, porque además todo contando, gran parte de su obra era sobre el Sáhara y Canarias. Entonces me parecía de justicia que, al menos en Canarias y España, que ella aprendió a hablar español muy bien y hablaba muy bien de España, que se la conociera aquí, me parecía que era necesario, ¿no? Y bueno, y ahora se le acaba de traducir ya algunos de sus libros. Están empezando a traducirlos al español. Con lo investigaré, porque además es un seudónimo. O sea, ya se llamaba de otra forma, porque se llamaba Ecochen, y San Mao significa 3 pelos. Eso era, ¿no? Que era 3 pelos. Y digo, que porque no era sé el nombre... qué seudónimo más simpático, hombre. Sí, era el nombre de un personajillo, de un muñequito de dibujos animados de cuando ella era pequeña, que tenía 3 pelillos, ¿no? Un niño que viajaba por todo el mundo. Entonces, cuando ella empezó a viajar y a escribir sobre sus viajes, adoptó ese nombre como seudónimo. Y con esa escritora que vivía en Canarias, además, que mejor hecha alguien que ha nacido en Canarias y también ha vivido en Marruecos, también, ¿no? Entonces, una cosa ahí un poco... En el Sáhara, que no es Marruecos. Eso que diferenciemos. Efectivamente, en el Sáhara, tienes toda la razón. Pero bueno, que ha estado en los 2 países, digamos, en las dos regiones, y de pronto escribe ese largometraje, porque quizás así también entiende un poco lo que le rodeaba a esa escritora. Claro, ¿no? claro, sí. De hecho, yo quería que hablara ella en primera persona, y entonces era complicado, obviamente, al no estar ella viva, y he tenido que hacer un ejercicio de meterme en su piel, imaginar lo que ella sentiría, cómo ella pensaría, y hablar por ella, ¿no? A lo largo de toda la película es su voz la que va sonando, ¿no? Y además de estrenarla en China, fuiste a Pekín a grabar parte de la película, ¿no? No grabé allí, no tenía dinero para ir. Fui después ya invitada, fui a la estreno allí. Grabé en la parte del Sáhara y Canarias, y la grabé aquí con actores. Y el resto, pues fotografías que me iban enviando gente de allí, tanto de la zona de Chongqing, que es donde ella nació, como en Taiwán, que vivió después en Taiwán. Y bueno, es un documental modesto, porque con muy pocos recursos, todo lo he hecho con mis propios medios, pero bueno, yo creo que por lo menos para dar una imagen de quién era ella y darla a conocer, pues ha sido el primer documental que se hace sobre ella, entonces estoy contenta. Sí, y además hablaba, ¿no?, de Canarias y demás. Mucho, sí, ¿Cómo de se España. tomaba, cómo le encantaría España? Porque además los chinos, no solo China, los japoneses también, les encanta mucho. Le gustaba muchísimo España, la lengua española, aprendió a hablar perfectamente, y escribía mucho también sobre España peninsular, sobre todos los sitios que visitaba. Casi todos sus libros son novelas, cuentos, con una parte un tanto de fantasía que él añadía, pero todo claramente basado como entre crónica de viaje y novelado, ¿no? Y ya que has estudiado su obra, estamos en Granada, vamos a hacer un localismo, nunca mejor dicho. ¿Y escribió de Granada o sabes si estuvo en Granada? La nombra y pasó por Granada, sí, pero no se detiene mucho. Su marido era de Jaén. Ah, bueno, entonces y entonces habla de Andalucía también, sí. Pues mira. Una mujer interesante, y ya digo, en ese momento para China y todos los países de ese entorno se convirtió en alguien pues muy interesante a seguir, ¿no? Claro, como una
especie, una adelantada, vamos a un dejarlo así, poco, una que una adelantada, reportera una- casi Sí, sí. de lo que pasaba por esta parte del mundo. Una luchadora, una Sí. feminista, entre Sí, comillas, claro, ¿no? claro, Porque sí. siempre el término feminista Sí, pero siempre era una tiene feminista esa de otra aquel parte, momento, pero sí. sería como una feminista Muy de la adelantada a época. su tiempo fue, está Sí, claro, sí. sí. Ah, pues, me apunto Así el que una nombre, mujer que lo interesante. sepas. Y... Lo estrené aquí, lo pasé aquí en Granada, Ah. en el Festival Cine Mística, Ajá. hace Sí, 2 sí. años, lo traje a Granada. Pero bueno, no tengo inconveniente. Incluso si quieres te lo mando y que lo Ah, pases vale. Y lo ponemos aquí en tu sí, programa. sí, en nuestro Encantada programa para que la aquí conozcan. o en la cadena, Sí, depende, sí, sí, la programación. Ya te lo mandaré. Lo incluimos, ¿eh? Vale. Que sepas que aquí cogemos el dedo y cogemos el brazo rápidamente. Te lo mando encantada Que lo porque sepas. ya lo que quiero es que la gente la vea, la conozca y bueno, y si a partir de mi trabajo se puede alguien interesar por ella y por otros trabajos posteriores, pues No, yo ya estoy encantado, perfecto. ¿eh? Vale. Ese largometraje, ¿ha hecho más largometrajes anteriores, cortos? ¿Cómo ha sido esa producción? No es largo, audiovisual? dura 35 minutos, nada más. Sí he hecho. Yo el primero que hice fue otro un poco mayor, de 45 minutos, que se llama La Puerta del Sáhara, y es un poco la historia también del pueblo saharaui, desde antes de la colonización española, un poco las distintas etapas que ha ido pasando, desde que eran un pueblo nómada que seguía a las nubes con sus rebaños de cabras y camellos, hasta, bueno, pasando por la colonización española, cuando se sedentarizaron con nosotros allí, que fue la época en que yo vivía en ese territorio, la salida de España, la llegada de Marruecos y un poco la situación actual, ¿no? Pero a mí me gusta, y por eso lo de cine poético, de cine espejo, y por eso mi charla esa del domingo, es una situación histórica, o una historia real, dramática en muchos aspectos, pero yo creo que hay que contar todo con una cierta poesía, con una imagen que transporte, con una buena música que te ayude a meterte más en la historia. Y quizá el mayor mérito, por decirlo de alguna manera, de mis trabajos no es solo el tema que puedas, la historia que puedas contar, sino buscar una manera poética, sensible de contarlo, ¿no? De contarlo, sí. Porque si no se convierten en documentales puramente históricos o que te dan datos interesantes, pero que quedan ahí más fríos, ¿no? Que pueden estar muy bien también. Pero yo quiero un poco darle esa parte más creativa y más, un poco con más poesía, personal, ¿no? y una visión personal, por supuesto. Muchas veces conocemos la historia, en general de todo, pero no conocemos el día a día de esa época. Sí. Y yo creo que también es interesante conocer el día a día. Claro, y que te lo cuente alguien, no que sea documentado en libros o en archivos, sino que estuvo allí, digamos, de alguna manera, y que sabe lo que se sintió, lo que vivió y cómo lo Además, compartió. a mí me gustaría ¿no? saber cómo se sintieron cuando los abandonamos. Pues yo creo que el Sáhara no es que no fuera, Claro, yo creo que lo es hemos que los abandonado y abandonamos. además yo creo que Así, a la buena de Dios, aunque sea y- históricamente, posteriormente, o sea, Claro, sí. no hemos ido ni a recuperar eso, ¿no? A Exacto, decir, oye, sí. mira, nos equivocamos abandonándolo Sí, a la suerte de Dios, allí, a la venga. Sí. Y hemos tenido ocasión otras veces de recuperar eso y creo que seguimos en nuestro error todavía, ¿no? Sí, la verdad es que sí, están un poco como esperando a ver qué pasa con nosotros, ¿no? Yo creo que es la sensación de ellos en este momento, ¿no? Sí, quizás, ¿no? Y también... Y que el tiempo diga, ¿no? Es una situación con el pueblo dividido, una parte en campamentos de refugiados viviendo fatal, otra parte que se quedó en su tierra tampoco en unas condiciones buenas de libertad ni de... Y otros que están conformes, por supuesto, hay gente para Sí, todo. claro, Entonces, yo creo que lo único que hay que hacer es escuchar a la gente, ¿no? Ponerse un poco en su situación y que todo el mundo exprese lo que quiere, cómo quiere vivir, con quién quiere vivir. Y si quieren vivir con Marruecos, pues perfecto. Marruecos también es un país maravilloso. Claro, De hecho, acabo de llegar de allí ahora de un congreso de lengua... Una cosa no quita la otra. Claro, Es o sea no, que... no tiene por qué ser excluyente claro, las cosas, ¿eh? pero el Sáhara, pues, y los saharauis tienen derecho también a decir qué es lo que quieren. Y yo creo que ahí está el kit, ¿no? No se ha esperado, no se les ha preguntado qué quieren, ¿no? Ni les preguntó España, ni les preguntó Marruecos, ¿no? Sí. Y ahí están. Bueno. Vamos a ver. Estamos hablando de la parte audiovisual, de la parte escrita. Cuéntanos, Sí. no conozco tu último libro, fíjate tú, yo quiero conocerlo, ¿no? He estado investigando antes de hacer la entrevista, por supuesto, y no he encontrado muchos datos.
Antes hablábamos a micrófono cerrado. Necesitas una web, un lugar donde Sí, me la coordinarlo estoy terminando todo. de hacer para poner ahí todo, porque claro, al final estás en tantas cositas. Por una parte escribo poesía, después escribo narrativa. Tengo también una editorial en que hago ¿también? libros de otros, digamos, y también el trabajo como editora también tiene su intríngulis. Hemos empezado por ahí, ¿eh? Pero ¿duermes de verdad? ¿O eso de vivir en Canarias una hora menos A lo también mejor sirve? tengo más A lo tiempo mejor por sirve, eso, ¿no? sí, Eso, a lo ¿no? mejor tengo más tiempo. Y bueno, y luego está la parte del cine, ¿no? Y a veces dirijo teatro. O sea, me gusta hacer muchas cosas. Siempre se dice aprendiz de mucho, maestro de nada, ¿no? Sí, o Y el a que veces mucho, no es bueno, o el que mucho abarca poco poco aprieta. aprieta, ¿no? Pero, Yo procuro hacer todo bien, o lo mejor posible. Y, y tampoco empeñarme, o sea, en hacer todo a la vez, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, a veces estoy más tiempo con un libro y cuando acabo igual estoy madurando una idea de un documental y después me meto en lo otro, poco a poco, ¿no? Ahora, por ejemplo, que llevo unos meses de mucho viaje y de muchas actividades, porque luego, claro, cada actividad te llama a encuentros con gente. Ahora es lo del festival, ahora vengo de un congreso literario en Marruecos. sí. Entonces, te quita tiempo y un creador necesita tiempo de soledad. Entonces yo una vez pase todo esto, las ferias del libro y todo esto que hay ahora hasta final de mayo, que tengo muchas cosas, necesito estar sola en mi casa con mi tiempo para mí, para escribir y para hacer lo que necesito, al menos durante unos meses, ¿no? Y luego ya veremos. Y bueno, el último libro editado, creo que sacaron un libro de poesía que ha reunido casi toda mi obra poética. Hay una colección, una editorial canaria de poetas canarios contemporáneos. Entonces me ha encantado. Por otra parte digo, ¿será que me estoy haciendo ya muy mayor? Porque Eso cuando digo, te hacen esto de la una antología, recopilación antológica. O escribes mucho. Pero bueno, no, tampoco escribo tanto, pero bueno, han reunido ahí todos los libros. Y bien, y entonces eso tengo que empezar a mover un poquito esa antología y a dar recitales y tal para que... Y yo he publicado otro que se llama El Principito ha vuelto, que lo presenté aquí en Granada también el año pasado, ese que es el último, Ese no, que ese no es lo narrativa, conocía. son pequeños relatos. Y bueno, voy alternando un poco poesía, narrativa, alguna novela. Ahora estoy escribiendo una novela que espero terminarla este año. Me encanta cuando invitas a alguien especialmente porque ha hecho un largometraje, conocía el largometraje, he visto el tráiler, por ahí, que es importante, pero de pronto descubres todo lo que hay detrás de esa persona, Claro. no personaje, ya es persona, Claro. ¿no? Y para mí es muy interesante. Me alegro. ¿La editorial cómo se llama? Se llama Puente Palo. Puente Palo. ¿Y por qué Puente Palo? Puente Palo es el nombre de No sé. un puente que hay en Las Palmas de Gran Canaria, un puente viejo, Que antiguo, es solo un palo. que era de madera, era el puente de palo. Bueno. se llamaba. Bueno, de palo. Había dos puentes. No, el palo, sino No. que iba ahí encima de un tronco como en las películas. No tanto, no tanto. Que a veces se creen que en Canarias vamos un poco... Sí, sí. No, era una A mí me broma. han preguntado, yo estudié la carrera en Barcelona, psicología, y había quien preguntaba, pero allí se visten igual, suben a las palmeras. Y claro, creían que íbamos un poco en taparrabos casi. como las novelas de Emilio Salgari y cosas Sí, de sí, esas, sí, ¿no? sí. De piratas. Entonces, no, es un barranco que hay en la ciudad que separa la parte antigua de la ciudad de la parte nueva, y había dos puentes, y uno era el puente de piedra, que era de cemento, digamos, y otro era, era hecho de madera, con unos kioscos muy bonitos, que era el puente de palo. Y al final la gente derivó y era el puente palo, ¿no? Ese puente desapareció porque ese barranco lo han cubierto, ya. han hecho una avenida, desgraciadamente, y bueno, nos pareció que era bonito conservar el Además, nombre. Reivindicativo. Sí, porque además en ese puente palo había un lugar que era el Bar Polo, donde se reunían los artistas, había una tertulia literaria y era un lugar de encuentro de Sí. creadores, ¿no? Y la revista que iniciamos en un primer momento fue una revista de literatura y artes, y después devino en editorial. Pues la idea era que fuese un punto de encuentro de creadores, ¿no? De ilustradores, escritores, poetas, que hubiera ensayo, que hubiera un poco de todo. Fuera de la broma. Y ahí fue... Sí, fuera de la broma del palo. Ajá. Yo, si viviera allí y ahora estuviera, seguro que cruzaba antes por el de palo que por el Claro, de hormigón, claro, porque me claro. parece más romántico. Era muy romántico, muy bonito y bueno, hay un proyecto ahí de recuperar ese barranco y recuperar los dos puentes. Y recuperar los puentes, Sería ¿no? muy interesante. Sería interesante.
y dentro de esa editorial alguien te ha escrito y has leído algún escrito suyo que ha dicho, me retiro de la literatura, porque te haya sorprendido Pues tanto bueno. que diga, es que es tan excelente que yo me voy a retirar porque nunca voy a poder competir con él. Hombre, o con ella. no, llegar a ese punto no, pero sí que mandan cosas muy buenas. De hecho, a mí a veces me preguntan, bueno, ¿qué tipo de cosas publican? Ahora estamos en una etapa, paramos un tiempo, porque como todos con nuestro dinero, si hago películas no tengo para sacar libros, ¿no? Entonces hemos estado 3 años sin publicar nada. Ahora, el año pasado, retomamos y solo estamos sacando poesía. Y yo siempre digo, bueno, el único requisito es que sea poesía buena, que sean poemas que a mí me gustaría haber escrito yo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Que yo diga, qué bien, me encanta no solo leerlo, sino haber sido yo la autora, ¿no? Y en esa línea pues intentamos sacar gente que no sea a lo mejor tan conocida. También un poco aprovechando lo del puente, queremos ser puente porque Canarias en realidad lo es de tricontinental, de Europa, África y Latinoamérica. Claro, claro. Y entonces publicamos autores tanto canarios como europeos, africanos y latinoamericanos. Ah, mira. Y que sea un poco puente de culturas y conocer autores que no son muy conocidos y que sea un modo de darse a conocer y de llegar a los 3 continentes, ¿no? Pues María Jesús, que sepas que esto dura media hora y que nos queda 1 minuto. Bueno, pues... Fíjate tú, que rápido ha pasado aquí eso ahora todo. como con la campaña electoral, ¿no? Sí, sí. El último mensaje del último último minuto, ¿no? Bueno, sí decirte que ha sido un placer. Gracias, para mí también. Que pondremos tu largometraje, que lo Te sepas lo mando también. para que lo pongas. Me encantará que lo vean aquí. Lo proyectaremos. Vale. Y ahora solo invitar a la gente que vaya desde hoy a las 8, que se inaugura Sin Espejo, en Las Gavias, y que va a haber todo un repertorio de cortometrajes poéticos, porque además creo que es el único festival de cine, el único que yo he visto, que aúna cine con poesía, ¿no? Son festivales de cortos poéticos, que va a haber muchos, 30 cortometrajes, entre mañana, hoy se estrena una película, un largometraje de Fermín Muguruza, como puesta en marcha del autor. Sí, como puesta en marcha del festival, pero luego mañana y pasado va a ser la proyección de los 30 cortos y también un concurso de corto express para los aficionados al cine que quieran rodar algo en estos 2 días, con su premio y tal. Y unos talleres, y yo estaré en el del domingo por la mañana con mi charlita, que como ya me han oído aquí, a lo mejor tampoco les voy a aportar mucho ya. Pero, que no, mucho más. La bueno. lástima es que no puedo asistir, pero que este fin de semana estamos ocupados en otro lugar y no con las elecciones, precisamente. Esas cosas me gusta ver. Pero eso porque los creativos como tú también están en muchas historias. Sí, eso es lo peor. Eso es lo peor. A veces la agenda es complicada, claro. Que lo sepas. Que ha sido un placer y que este festival, además, ya se lo dijimos a Carmen, que es la directora. Carmen Tortosa, que es una valiente, tremenda, que se ha metido en un berenjenal precioso con esto y ojalá, yo estoy segura que Sin Espejo es la primera edición, pero que va a ser un festival de referencia en el cine poético de ahora en adelante, estoy segura. Además que hay que apoyarla, que claro que yo creo que es una historia preciosa, preciosa de verdad. Y nosotros nos vamos hasta la semana que viene aquí en Gran Corto y que pondremos el largometraje de María Jesús Alvarado. Venga, un abrazo, hasta luego.